Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Primero que nada, disculpen el retraso, fue un problema que se salió fuera de las manos de la organización, pero afortunadamente podríamos dar inicio en este momento a la conferencia del doctor Adelino Braz. Adelino Braz es doctor en Sociología en la Universidad de París I, magíster en Cooperación Educativa en Didáctica de Lenguas y Culturas y magíster en Cooperación Internacional. Ha sido profesor de Filosofía del Ministerio de Educación Nacional de Francia. Además cuenta con una amplia carrera en puestos diplomáticos en Latinoamérica. Es autor de varios libros sobre uno de los sociólogos más importantes de la segunda mitad del siglo pasado y actualmente se desempeña como agregado de cooperación universitaria y educativa de la Embajada de Francia en Colombia. Me detengo aquí nada más para darle la palabra e invitar al doctor Adelino que nos acompañe y que nos exponga su conferencia el día de hoy. Pues primero, buenas tardes a todos. Me imagino que oír una conferencia a las 5:30 de la tarde no va a ser fácil, entonces yo voy a intentar ser lo más claro y, si posible, lo más interesante para que realmente ustedes aprovechen el tiempo que está acá. Quiero agradecer también los organizadores por este coloquio. Hubo una pequeña dificultad sobre el horario, pero eso no es, digamos, de la voluntad de los organizadores. Y finalmente quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. La idea de esta conferencia se explica por la razón siguiente. Cuando consideramos un título de un congreso de sociología como el de Pueblos en Movimiento, obviamente no podemos eludir la cuestión siguiente, que es ¿qué lleva un pueblo precisamente a ponerse en movimiento? Y en este caso, a cualificar ese movimiento como una protesta social. A partir de esta pregunta me pareció muy interesante hacer una pequeña presentación de esa temática a partir de la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Si esta conferencia se llama Bourdieu y el lenguaje de la protesta social, es precisamente para mostrar que cuando un pueblo decide de manera autónoma, libre, ponerse en movimiento para afirmar una protesta, eso tiene que ver primero con las condiciones que permiten que esa protesta sea posible. Y una de las condiciones, obviamente, es la cuestión de la expresión. ¿En qué medida yo tengo la expresión o lenguaje suficiente para poder afirmar una protesta en un verdadero movimiento social? Esto es el contexto que me ha llevado a considerar esta conferencia. Para presentarles algunos elementos, quería empezar por una citación de Pierre Bourdieu que él da en una entrevista a un señor que se llama Antoine Spire y que es muy interesante porque si empezamos a analizarla, vamos a ver precisamente que conlleva todas las temáticas y reflexiones que vamos a llevar a cabo durante esta conferencia. La citación es la siguiente: si el mundo social es para mí soportable, es porque puedo indignarme. ¿Eso qué significa? Significa para mí que hay 3 puntos claves que tenemos que tomar en cuenta en esta citación. Primero, ¿qué hace que el mundo social pueda ser insoportable? Si el mundo social es insoportable para Pierre Bourdieu, es precisamente porque existen determinismos que influyen sobre la acción, el pensamiento de los individuos sin que ellos se den cuenta, y que esos determinismos se transforman en potentes instrumentos de poder y de dominación. Obviamente,
eso requiere entonces tener un conocimiento de estos determinismos. Y ahí viene otra dimensión que es importante en esta frase, que es la siguiente. ¿Qué hace? Que cuando yo tengo conocimiento de esos elementos que para mí son insoportables precisamente por la injusticia que ellos creen, ¿qué hace entonces que esa dimensión insoportable se convierta para mí en algo que yo pueda aguantar? Y ahí Pierre Bourdieu retoma un elemento muy importante que viene del filósofo Spinoza, según el cual más un individuo tiene conocimiento, más está en medida de afirmarse como un ser libre. ¿Esto qué implica? Implica entonces que de cierta manera, y es lo relevante en esta frase, es que el conocimiento, más allá de las competencias que uno puede adquirir y del conocimiento de estos determinismos, el conocimiento para Pierre Bourdieu se afirma como una virtud. Si seguimos entonces en esta frase, tenemos entonces dos elementos claves. El primero es que el mundo social sí puede ser insoportable por los determinismos que él cree. Segundo, es gracias al conocimiento que yo tengo de estos determinismos, entonces que soy capaz, gracias a ese conocimiento que se transforma en virtud, de poder soportar ese mundo social. ¿Por qué? Porque gracias al conocimiento yo estoy entonces en poder de poder cambiar estos determinismos. Y ahí hay un punto clave que uno nunca se puede olvidar cuando lee a Pierre Bourdieu. Sí es verdad que Pierre Bourdieu habla constantemente en su obra de determinismos sociales, no se puede confundir determinismos con fatalismos. El determinismo son los condicionamientos sociales que afectan a un individuo, pero sin embargo, eso no significa que el individuo está condenado a obedecer a estos determinismos. Y lo que hace la diferencia, y eso es el elemento clave, es precisamente el conocimiento que el individuo puede tener de estos determinismos. Y ahí quiero también subrayar una frase que Pierre Bourdieu presenta en una de sus obras. Creo que la traducción en español debe ser Cosas dichas, en francés es Choses dites, en la cual él dice lo siguiente. Yo voy a intentar traducir, si traduzco mal es mi culpa, no es la de Bourdieu. Una ley ignorada es una naturaleza, un destino. Una ley conocida se revela como una posibilidad de libertad. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el hecho que haya leyes en el sentido de Pierre Bourdieu, es decir, regularidades sociales que determinen la acción del individuo, eso no significa que esas regularidades se caractericen como un fatalismo. Al contrario, es cuando el científico, en ese caso el sociólogo, es capaz de tomar conocimiento de esas regularidades que él entonces está en condiciones de poder cambiar esa realidad. De ahí la importancia entonces de no confundir determinismo con fatalismo. El tercer punto que es importante también en esta clave, en esta frase, es lo siguiente. Si el mundo social es para mí soportable, es porque puedo indignarme. Y aquí el elemento clave es precisamente el verbo poder. Poder, recuerden que tiene dos sentidos. Primero, la cuestión de la posibilidad. Segundo, la cuestión de la legitimidad. ¿Y por qué este verbo es precisamente decisivo en esta frase? Porque cuando Pierre Bourdieu levanta la tesis según la cual el conocimiento sí puede cambiar un individuo en un ser libre, lo que él está poniendo en marcha de manera implícita es la cuestión siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para un individuo, y en este caso para el movimiento de un pueblo, cuáles son las condiciones que le permiten indignarme? Y ahí lo que quiero subrayar es un elemento clave, es que el secreto para mí de esta frase está precisamente en la cuestión de la expresión. Cuando pensamos en la posibilidad de un individuo, en la legitimidad de poder indignarse, eso plantea de primer plano, plantea una cuestión de expresión. Quiere decir, yo puedo resentir injusticia en la situación donde estoy, pero ¿en qué medida yo puedo expresar esta injusticia? ¿En qué medida yo como individuo puedo llevar esa expresión de la injusticia a una expresión colectiva? Y ahí el punto clave, ¿cuál es? Es la cuestión del lenguaje.
Entonces, para poder averiguar esos diferentes puntos que estoy presentando, voy a intentar entonces presentar los 3 elementos para entender cuáles son las condiciones que permiten, según Pierre Bourdieu, a un movimiento social de considerarse de manera legítima como una verdadera protesta justa y constructiva. Y estos 3 elementos son los siguientes. El primero es el problema del lenguaje. Quiero decir, en qué medida el individuo y el colectivo tienen la posibilidad de transformar su palabra en algo eficaz. Quiero decir con eso, en qué medida un colectivo tiene la posibilidad, primero, de expresarse y segundo, de ser oído. Porque no es porque un movimiento se expresa que necesariamente uno tiene derecho a la palabra y 2, es oído. Segundo punto, es un problema de método. ¿Cuáles son las condiciones entonces que permiten a un movimiento de adquirir ese derecho a la palabra? Quiero decir, ¿qué es o qué permite legitimar un movimiento crítico? ¿En qué medida un movimiento colectivo tiene la posibilidad de expresar una crítica que realmente está justificada? Porque recuerden, no es porque un movimiento colectivo habla que dice algo. Son 2 cosas distintas. Yo puedo hablar y no decir nada. La diferencia ¿cuál es? Es que cuando yo hablo, utilizo un sistema lingüístico. Cuando yo digo algo, estoy entonces definiendo y transmitiendo conocimiento. Y el tercer punto es un problema de la eficacia política. Quiero decir, una vez que yo estoy en medida dentro de un colectivo de expresar una protesta, que esa protesta realmente se fundamenta sobre una crítica justa, ¿en qué medida esa protesta entonces se convierte en una protesta que tiene una eficacia política? Para poder entonces analizar estos 3 puntos, vamos a empezar entonces por la cuestión del lenguaje. ¿Por qué la cuestión del lenguaje es fundamental para entender en qué medida es posible constituir un movimiento colectivo que pueda transformarse en una protesta social? Primero, porque el lenguaje para Pierre Bourdieu, y eso él lo analiza en un libro que se llama Lenguaje y Poder Simbólico, el lenguaje no es únicamente un acto de comunicación. El lenguaje es un verdadero instrumento de poder. Y ese poder puede ser tan potente que puede reducir el otro al silencio. ¿Por qué? Hay 3 elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla entonces de la cuestión del lenguaje en Pierre Bourdieu. Primero, para Pierre Bourdieu, recuerden que cada palabra se define por su dimensión polisémica. Polisémica, lo que significa que yo puedo utilizar una palabra en un cierto tono y usted entender esa palabra de otra manera y que no corresponde a lo que yo quería decir. ¿Eso qué significa? Significa entonces que la palabra es seguramente la misma, pero el sentido que le doy y el sentido que usted le da no necesariamente es idéntico. A partir de ahí, entonces, ¿qué significa? Significa que en un intercambio lingüístico, uno, para entender lo que es realmente la comunicación y la expresión, tiene que tomar en cuenta que existen necesariamente distinciones de capital lingüístico cuando yo estoy hablando como interlocutor. Y eso es clave, ¿por qué razón? Por la razón siguiente. Si yo estoy frente a alguien que no tiene el mismo capital lingüístico que el mío, entonces yo estoy en medida de hablar y de reducir el otro al silencio. ¿Y por qué este elemento es capital? Porque esto significa entonces que un movimiento colectivo de protesta social solo se puede constituir a partir del momento donde tiene la capacidad lingüística para expresarse. Y eso entonces nos lleva al segundo punto. ¿En qué medida entonces esa expresión puede ser oída? Solo puede ser oída si yo estoy, como dice Pierre Bourdieu, en un mercado en el cual lo que yo estoy diciendo tiene un precio. ¿Eso qué significa entonces? Significa que muchos movimientos colectivos
por más que hablan y por más que se expresan, no son oídos. ¿Por qué? Porque no están en el mercado que les corresponde. Más allá que el mercado, tal vez no están en el tiempo justo que les corresponde. O no están hablando a la gente que le corresponde. ¿Y eso qué implica? Implica entonces que protestar requiere, uno, que yo tenga la capacidad lingüística para eso, y dos, que yo sepa situarme en un campo social donde yo sé que mi palabra no solamente va a tener un precio, sino que va a ser escuchada. Y ahí me refiero a una precisión de Pierre Bourdieu en el libro Lenguaje y Poder Simbólico, en el cual él afirma: los intercambios lingüísticos son también relaciones de poder simbólico donde se actualizan relaciones de fuerza entre locutores. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de lo que significa el lenguaje para Pierre Bourdieu, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Uno, cuando yo hablo, no estoy seguro que el sentido que yo estoy dando a las palabras es necesariamente el mismo que los otros, cuando me escuchan, están dando sentido a la palabra. Dos, según el campo social donde yo me sitúo, mi palabra tiene precio o incluso está reducida a ser completamente silenciosa. ¿Por qué? Porque no estoy en el campo social donde la gente me va a escuchar. Y tres, y eso es el punto decisivo, es el siguiente: es que lo que está en juego en el acto de comunicación en realidad es una tentativa de adquirir una autoridad sobre el otro. Es decir, lo que está en juego en la comunicación es adquirir el derecho de la palabra. Y obviamente, más capital lingüístico usted tiene y más competencias va a tener para afirmar sobre el otro el derecho de hablar. Cuando dos personas hablan, lo que está en juego es de los dos cuál va a tener el poder más fuerte para afirmar su derecho a la palabra. Eso entonces nos lleva a lo siguiente. Cuando hablamos del lenguaje de la protesta social, eso requiere entonces que esa protesta social sea capaz de afirmar un derecho de hablar con autoridad. Y ahí salimos entonces del lenguaje. ¿Por qué? Porque llegamos a una segunda temática, es la siguiente. ¿En qué medida esa protesta social, cuando se expresa, en qué medida es legítima? Y ahí, obviamente, hay una dimensión que es muy importante para Pierre Bourdieu, que es la siguiente. Es la necesidad que ese movimiento colectivo sea capaz de afirmar una visión crítica. ¿Qué Pierre Bourdieu entiende por la palabra crítica? Muchas veces cuando uno utiliza la palabra crítica se limita entonces a un solo sentido de la palabra, o sea, el sentido negativo. Y ahí la crítica, ¿qué es otorgar una sanción negativa a una cosa que yo estoy juzgando. Pero la crítica tiene otra dimensión, que es la dimensión positiva. ¿En qué medida, a partir del juicio que yo estoy afirmando sobre algo, en qué medida yo estoy también ofreciendo una opción adicional? Y este elemento para mí es realmente primordial. ¿Por qué? Porque lo que hace la legitimidad de un movimiento de protesta social es precisamente el hecho que ese movimiento sea capaz de tomar en cuenta esas dos dimensiones de lo que es un sentido crítico. Es juzgar y proponer. Si un movimiento se limita únicamente a juzgar, no oferta ninguna otra opción para poder avanzar. Entonces ahí se levanta otro problema que subraya Pierre Bourdieu, que es el siguiente. Imaginemos entonces que un movimiento colectivo se arme y que empiecen a expresar. Esos movimientos colectivos muchas veces no están constituidos de científicos, están constituidos de gente popular, de gente que tiene su conocimiento, su capital cultural, su capital lingüístico. Pero ¿qué les falta o qué falta a ese movimiento para llegar a esa dimensión crítica? O sea, una dimensión completamente justificada. Y es ahí donde el intelectual
donde el científico tiene un gran papel para jugar. ¿Por qué? Porque el científico, gracias a su conocimiento, a su competencia, puede entonces otorgar a ese movimiento todos los mecanismos que están disimulados en las regularidades sociales. Y ahí Pierre Bourdieu levanta 3 principios que permiten precisamente llegar a ese sentido crítico, que son los siguientes. Primer principio: hay que tomar conocimiento del hecho que el individuo en la mayor parte de su vida está, digamos, sujetado a una cierta ignorancia. Él llama eso el principio de no conciencia. ¿Qué es el principio de no conciencia? Es el principio según el cual el individuo no tiene conocimiento de todos los mecanismos disimulados que organizan esos determinismos sociales que le afectan, pero sobre el cual él no tiene ninguna conciencia. Entonces, obviamente, más conocimientos de estos determinismos ustedes dan al movimiento colectivo, más el movimiento colectivo va a estar en medida de poder proponer algo constructivo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de lo que está pasando. Segundo principio de Pierre Bourdieu: hay que salir de la alternativa entre lo que él llama el objetivismo y el subjetivismo. ¿Qué es el objetivismo? Es la consideración según la cual es la sociedad que determina completamente todas las acciones del individuo. ¿Qué es el subjetivismo? Es el opuesto. Es la consideración según la cual el individuo está completamente libre y autónomo en sus decisiones. Y Bourdieu dice: esa alternativa es falsa, porque en realidad, ¿cómo se organizan los campos sociales? ¿Cómo se organiza la realidad social de un individuo? Se organiza en el cruce de esas dos influencias. Quiero decir que el individuo, como dice Pierre Bourdieu, está en el cruce de dos historias: la historia de la sociedad y su propia historia. Lo que implica entonces que lo que es un individuo es la incorporación de esas estructuras que están fuera de él. Y eso explica entonces por qué razón, si una persona nace en un medio social completamente distinto, pues sus valores, su representación del mundo serán completamente distintas. Hay un tercer principio también que es clave, es el principio en el cual hay que considerar la realidad como algo relacional. ¿Eso qué significa? Significa que pensar un movimiento colectivo no se puede hacer sin tomar en cuenta el campo social en el cual se inscribe ese movimiento social. Un movimiento social es un elemento considerado al interior de una dinámica en la cual hay relaciones de poderes, relaciones por la lucha del poder y relaciones que se establecen como jerarquías entre clases que dominan y clases que son dominadas. Entonces, tomando en cuenta esos principios y considerando, según lo que dice Pierre Bourdieu, que un movimiento colectivo, cuando es capaz de expresarse, o para ser capaz de expresarse, tiene que llegar a ese conocimiento, entonces sale ahí la pregunta que yo estaba subrayando, que es la siguiente: ¿cuál es entonces el papel del intelectual para poder permitir a ese movimiento colectivo de tener un valor agregado? Y ahí lo que es muy importante es precisamente el análisis que Pierre Bourdieu hace sobre lo que es un intelectual. Si ustedes retoman algunos de sus escritos, estoy pensando, por ejemplo, en el escrito sobre la televisión, Pierre Bourdieu es muy crítico precisamente de lo que él califica como los fast thinkers, que son intelectuales que proponen en realidad un fast food cultural. ¿Qué son esos intelectuales? Son intelectuales que en realidad son capaces de hablar sobre todo. Y Pierre Bourdieu dice: pero ¿cómo es posible que un intelectual tenga la capacidad o la pretensión de hablar sobre todo sin tomar en cuenta que esa expresión tiene que fundamentarse sobre un conocimiento de la realidad social? Y ese conocimiento se organiza, se trabaja. Un intelectual no es una persona que está en un papel mediático. Un intelectual es el que, gracias a su conocimiento, tiene la posibilidad
de dar a conocer a ese movimiento colectivo las condiciones en las cuales ese movimiento colectivo existe, las condiciones contra las cuales ese movimiento está protestando y las condiciones que van a permitir a ese movimiento colectivo de ser realmente eficaz a nivel político. Y ahí Pierre Bourdieu entonces da un ejemplo de lo que debe ser un intelectual, o dicho de otra manera, cómo un intelectual puede permitir a ese movimiento colectivo de adquirir el lenguaje necesario y el sentido crítico que va a permitir de justificar de manera legítima su protesta. Y Pierre Bourdieu entonces toma el ejemplo de Michel Foucault. Y dice, Michel Foucault es realmente el ejemplo del intelectual que sí se comprometió con el movimiento colectivo, con la sociedad. Y cuando él habla de Michel Foucault, insiste entonces sobre tres cualidades que debe tener un intelectual. El primero es la autonomía. Un intelectual o un científico solo puede sustentar realmente un movimiento colectivo en la medida en que sea completamente autónomo de cualquier partido político que sea de derecha o de izquierda. Eso es la condición de posibilidad para legitimar su posición. Segundo, es el compromiso. Y ahí Pierre Bourdieu retoma ya un principio que es el principio de los intelectuales franceses como Sartre en el siglo XX, que consideraban que el verdadero valor agregado del intelectual es cuando precisamente es capaz de comprometerse con la sociedad. Y entonces Pierre Bourdieu ahí nos trae un análisis muy pertinente que es la siguiente. Lo que hace que un intelectual muchas veces no se comprometa con la sociedad, entonces no ayuda a ese movimiento colectivo y entonces no genera esa protesta social que sí puede cambiar las cosas, gracias al conocimiento que él puede dar, es porque el científico, el intelectual, considera que él debe adoptar lo que él llama una neutralidad objetiva. Quiero decir que la condición para que un intelectual o un científico sea capaz de tener un discurso realmente legítimo es cuando él no toma parte a nada que esté relacionado con la sociedad. Y entonces ahí Pierre Bourdieu, digamos, sin ningún escrúpulo, dice: esa neutralidad es completamente falsa. Un individuo por sí mismo nunca es neutro a partir de un momento donde nace en un campo social. Y segundo, no es porque un intelectual se compromete con la sociedad que su conocimiento va a perder su objetividad. Son dos cosas distintas. Al contrario, la objetividad del conocimiento solo tiene un valor agregado cuando es capaz de cambiar las cosas sociales. Y obviamente, y eso es el tercer punto, ese papel del intelectual que tiene que comprometerse con la sociedad, obviamente eso tiene un costo social. ¿Por qué? Porque el intelectual que decide afirmarse de esa manera tiene que tener conciencia que va a ser objeto de crítica incluso de sus propios colaboradores, incluso de su propio campo científico, sin hablar entonces de los campos políticos. Pues ahí donde uno ve cuál es la fuerza de un científico, la fuerza intelectual que reside necesariamente en la voluntad autónoma de querer cambiar las cosas, porque ese cambio es justo, cualquier que sea el costo social que hay que pagar. Entonces, cuando tomamos en cuenta estas dos partes que yo acabo de analizar, recuerdo, la primera, un movimiento social solo se puede crear cuando está en condiciones de expresarse, y ahí tiene la problemática del lenguaje. Y segundo, esa expresión, para ser completamente legítima, tiene que llegar a un sentido crítico que sea constructivo. Y eso es posible cuando el intelectual o el científico se compromete con la sociedad y con ese movimiento colectivo. Entonces ahí nace el tercer problema. Somos capaces de hablar, somos capaces de hacer una crítica constructiva. Ahora queda una última dificultad. ¿Cómo nos vamos a asegurar que vamos a ser oídos? Quiero decir, ¿cómo nos vamos a asegurar que el derecho de hablar
que ha adquirido ese movimiento colectivo se va a convertir en un derecho de ser oído. Y es ahí donde precisamente Pierre Bourdieu dice, hay que reconciliar la ciencia con la sociedad. Y esa reconciliación pasa por una cosa que es muy sencilla, es otorgar las condiciones sociales que permiten que la palabra de ese movimiento social tenga una eficacia colectiva. Entonces lo que nos queda por analizar es cuáles son entonces las condiciones que permiten de ser oído, o dicho de otra manera, cuáles son las condiciones sociales que permiten que ese movimiento colectivo que expresa un sentido crítico constructivo, sea capaz entonces de tener una eficacia política. Y es ahí donde Pierre Bourdieu cualifica, o digamos, cree el concepto de interés colectivo. ¿Qué es el interés colectivo? Es la exigencia que debe tener el intelectual con ese movimiento colectivo social de crear condiciones para que esa producción colectiva, o sea, esa protesta social, crea argumentos y crea reflexiones que van a permitir mejorar el bien común. Eso nos lleva entonces a considerar que el intelectual con ese movimiento social va a jugar un poco el papel de lo que jugaba Sócrates en la filosofía griega antigua. Pierre Bourdieu habla de eso, dice, el intelectual para crear ese interés colectivo, su verdadero papel es entonces hacer, digamos, una cierta mayéutica, ¿es así que se dice en español? Mayéutica, que es dar a luz o permitir al otro que sea capaz de dar a luz las condiciones que le van a permitir de expresarse y de construir algo. Y ahí retoma entonces lo que decía al principio. A partir del momento donde usted tiene un intelectual comprometido con la sociedad, que permite ese movimiento colectivo de poder expresarse y que permite ese movimiento colectivo de ser una voluntad unida y no únicamente un agregado de voluntades dispersas, entonces estamos retomando el gran principio que había subrayado Kant en la filosofía de la Ilustración, el filósofo alemán, cuando dicen, recuerden, a pesar de todo, eso lo dice creo que en un libro que se llama Proyecto para la Paz Perpetua, Kant dice lo siguiente, recuerden que un pueblo en cualquier situación política que esté, siempre tiene un papel constructivo para el soberano. Y ese papel constructivo es lo que él llama el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Es cuando la sociedad armada en un movimiento colectivo está en medida de expresar al soberano o al jefe de Estado una crítica sobre esa sociedad. Una crítica, recuerden que deben tener los dos sentidos. Uno, el sentido de juicio, y dos, el sentido constructivo. Y eso, en ese ámbito, Kant hace una distinción muy interesante, pero para eso hay que distinguir entonces lo que es la expresión de la razón pública de lo que es la expresión de la razón privada. ¿Cuáles son las condiciones que permiten a la razón de ser pública? Y Kant lo dice, y ese es un principio que retoma Bourdieu. La razón se puede expresar públicamente cuando es capaz de hablar con conocimiento. Y ahí retomamos en todo lo que decíamos al principio. ¿Cuál es el lenguaje, entonces, de la protesta social? El lenguaje de la protesta social es una expresión lingüística fundamentado gracias al conocimiento que me da el intelectual o el científico y que me permite a mí, como individuo, dentro de un movimiento colectivo, de entonces intentar ser cada vez más un ser libre, un ser autónomo. En este caso, entonces, si tenemos que, digamos, tirar unas conclusiones de lo que estamos hablando, yo diría lo siguiente. Primero, no todos los movimientos sociales son legítimos. ¿Por qué? Porque hay movimientos sociales que sí hablan, pero no dicen nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque le falta precisamente ese conocimiento. Segundo, no es porque un movimiento
colectivo es legítimo que necesariamente es oído. Y es ahí donde hay que el papel del intelectual es clave. ¿Por qué? Pues es gracias a una persona mediática que tiene un peso en la sociedad, que además es legítimo por sus competencias científicas, que está en medida entonces de permitir a ese movimiento colectivo de tener un valor agregado. Y tercero, entonces si retomamos la expresión de este congreso, que es un pueblo, un movimiento, ¿qué podríamos concluir a partir de lo que dice Bourdieu? Un pueblo, un movimiento ¿qué es? Es un pueblo que habla, es un pueblo que tiene conocimiento de lo que está pasando y es un pueblo sobre todo que tiene conciencia que no solamente la condición de donde él está no es un determinismo, sino que esa protesta social es una condición de posibilidad para ser cada vez más un ser libre. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bras por estas reflexiones que sin duda alguna nos permitirán apropiarnos de una manera crítica acerca del pensamiento de Bourdieu. De seguido, como ustedes están viendo en el programa, tenemos la asamblea. Lo que les vamos a pedir es que por favor salgan y revisen en el padrón electoral, electoral no, en el padrón de la asamblea, que revisen bien que estén ahí ustedes y acto seguido lo que vamos a hacer es regresar e iniciaremos con la asamblea de nuestra asociación. Muchas gracias.